Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en el norte, en Temuco, en el sur, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Santiago, los que nos siguen también a través de pauta.cl o en Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y hoy día me vine a un rincón de mi biblioteca intentando responder una pregunta que nos hemos hecho tantas veces aquí en el jardín. ¿Qué es poesía? La respuesta obviamente que no la dan los teóricos de la literatura. Algunos han intentado hacer algunas definiciones, pero siempre esas definiciones no logran tocar la esencia, el misterio de la poesía. Una de las más bellas definiciones, por lo menos acá en la poesía chilena, la ha dado Jorge Telier, poeta del sur, quien ha dicho que la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Pero tal vez una de las más bellas definiciones es la que hizo el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta español. ¿Qué es poesía? Dice: mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Eso es finalmente poesía, ese tú que está al otro lado, el que escucha la poesía o el que inspiró el poema. Tal vez hoy día nuestra invitada de hoy, quien nos va a acompañar en este paseo por el jardín, podrá intentar acercarnos a ese misterio de esa gran y vieja pregunta: ¿qué es poesía? Elvira Sastre, poeta, escritora, traductora española, quien estará en Chile presentando un interesantísimo espectáculo, Yo no quiero ser recuerdo, un espectáculo poético musical en el Teatro Nescafé de las Artes. Elvira, gracias por aceptar caminar conmigo esta tarde en este jardín. Un placer, un gusto. Muchas gracias a ti. Bueno, partí, Elvira, citando a Gustavo Adolfo Bécquer. Sé que fue un poeta que a ti te marcó o de alguna manera te abrió las puertas de la poesía. Sí, de hecho, justo ese poema lo tenía escrito en mi época de estudiante por todas mis agendas y todos mis cuadernos, todos los tamaños de letra, porque fue un poco el poema que me cambió un poco la vida, ¿no? Que me hizo descubrir la poesía. Era una palabra que pronto comprendía, ¿no? Una poesía que no me costaba descifrar y que me hablaba directamente sin intermediarios de por medio y me cambió mucho mi concepción de la literatura. Me descubrió un mundo que ahí sigo, ¿no? Fue un poco el comienzo de todo. Bueno, de alguna manera tú descubriste la poesía y descubriste que la poesía estaba dentro tuyo, a lo mejor ni tú misma lo sabías, ¿no? Sí, yo creo que la poesía está dentro de todos, ¿no? Al final es una manera, yo creo que ya llega un punto en el que forma parte de mi personalidad porque es mi manera de expresarme y mi manera de observar también el mundo, ¿no? De verlo todo, pues creo que en todo hay belleza y por tanto en todo hay poesía. Simplemente se trata de cambiar un poquito la mirada o intentar mirar un poco más allá de las cosas o un poquito más hacia adentro. Oye, Elvira, y tú a los 12 años escribiste tu primer poema, o sea, muy prematuramente, y de ahí ya no paraste. A los 15 años tenías un blog de poesía. Ahora la poesía la has sacado, la has publicado en libros, pero la has llevado más allá del libro, al formato, al espectáculo poético musical, o sea, la palabra que se encuentra con los otros en un teatro. ¿Cómo ha sido desde este primer encuentro con la poesía, este viaje que has hecho tú con la poesía y a través de la poesía en estos años?
Sí, sí, pues ha sido muy salvaje, ¿no? Justo se cumplen ahora 10 años desde que publiqué mi primer libro y bueno, seguro que a ti también te pasa. Yo creo que los que nos gusta la poesía somos muy entusiastas de la misma porque conocemos todos sus beneficios, todo lo bueno que aporta tanto física como emocionalmente. Creo que es un género muy benevolente con quien lo escribe, con quien lo lee. Entonces, como tengo ese entusiasmo por compartir las cosas que a mí me hacen sentir bien y que quiero que a los demás también les ocurra, pues nos vamos inventando formatos, ¿no? Pues evidentemente está el formato clásico, que es el del libro, del cual yo adoro, pero soy muy consciente de que hay cierta distancia con cierto público que a lo mejor no ha entrado a la poesía como entré yo en su día o como entran otros. Y entonces, si para eso tengo que llevar la poesía a un escenario y hacer un show con sus luces, sus efectos de sonido, los efectos en la voz, una composición musical específica para cada poema, y con eso pues damos ganas a quien se vaya de allí de comprarse un libro de poesía, de escribirla, no sé, de expresarse artísticamente de alguna manera, creo que está más que cumplido. Bueno, tú hablaste ahí del entusiasmo y Platón, el filósofo griego, decía en el libro Ion que lo que caracterizaba a los poetas era que eran seres alados, poseídos por el entusiasmo. ¿Qué te ocurre a ti cuando llega el poema? Y bueno, y también cuando lo recitas en el público. ¿Te ocurre algo parecido a lo que escribió Platón? Sí, es un viaje, ¿no? Yo creo que luego mucha gente relaciona como a los poetas y a las poetas con gente triste y taciturna, y evidentemente hay un componente de no sé, de que tienes que tener como una parte interna, estar como muy conectado, ¿no? Que es una especie de meditación al final, y de saber mirar por dentro y de saber ponerle silencio a las cosas. Y evidentemente eso es un acto muy individual y muy íntimo. Pero luego en ese momento, tanto de poner el punto final a un poema, que es como dar un salto de alegría, porque es como encontrar una respuesta a una pregunta que te has formulado y que sabes que a no ser que la atravieses a través de la escritura no vas a encontrar la respuesta, y puede ser que esa respuesta no te guste, pero simplemente el hecho de saber que existe ya te calma. Y eso me lo da la escritura. Y luego el recitar en un escenario es un momento que es muy difícil de explicar, porque al final lo que yo siento, y me pasa siempre, es como una entrega de energía, tanto la mía que va hacia el público como la del público que viene de vuelta, que es constante, que se repite a lo largo de todo el recital, y que es muy necesario, como especie de idioma, un momento de comunión, de comprensión mutua, de sentir que merece la pena todo lo recorrido para llegar a ese momento, y que el que está escuchando encuentre las palabras que le consuelen, y la que está, en este caso yo, en el escenario expresando todo eso, pues le encuentre otro sentido a ese poema que ha escrito en otro momento, ¿no? Elvira, de alguna manera, al llevar la poesía al escenario, en el fondo tú estás volviendo al origen de la poesía. La poesía en su origen fue oral, fue alguien que recitó un poema, y luego nosotros estamos acostumbrados que la poesía la leemos en silencio en un libro, pero en realidad la palabra, la poesía es palabra que se escucha, palabra con música, palabra con ritmo, etcétera. Por lo tanto, tú estás devolviendo la poesía al origen, y tal vez eso explica el éxito de un público que a veces tal vez no compra libros de poesía, pero que le gusta escuchar la poesía en vivo. Sí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que en esta época de los juglares y los trovadores, hay una tradición oral de literatura que es como nace. Son los cuentos, ¿no? Igual que los cuentos que a mí me contaba mi abuela cuando era pequeña antes de irme a dormir. Yo no los leía, ella me los contaba, y eso se queda dentro de una, ¿no? Y considero, y mi padre igual, siempre nos ha leído mucho y se ha inventado cuentos y nos ha contado historias, y lo sigue haciendo casi. Entonces es como una cosa de volver a ese origen, y de intentar explorar la literatura desde todos los ámbitos en los que sea posible. Luego cada uno puede elegir lo que le gusta más, y creo que uno no quita al otro, ¿no? Yo soy muy fan de la lectura de poesía de una manera más intimista, en tu casa, sola. Pero cuando yo he escuchado a grandes poetas recitar sus poemas, es como que le das otro significado, es como que se potencia todo un poco, ¿no? Y me parece algo muy interesante de explorar, y que yo particularmente disfruto mucho. El poeta Federico Hölderlin en el siglo XVIII se hacía esta tremenda pregunta: ¿para qué poetas en tiempos de indigencia? Él se refería a la indigencia espiritual. Y la pregunta que nos podríamos hacer hoy día es: ¿para qué poetas en tiempos de inteligencia artificial? ¿Para qué la poesía hoy?
Bueno, yo creo que siempre ha sido necesaria, pero ahora mismo yo te puedo hablar de la época que yo vivo, ¿no? Que hoy estamos viviendo ahora. Creo que hay que proteger y hay que defender mucho un género que habla directamente a las emociones. Vivimos en un mundo de muchas prisas, de muchos avances tecnológicos, de mucha producción, de mucho capitalismo, mucho trabajo. No hemos acabado una cosa y ya estamos en otra. Creo que hemos perdido de vista ese momento íntimo con nosotros mismos. Ahora se ha puesto muy de moda la meditación. Me parece algo maravilloso, o por lo menos en España, que estaba como muy tapado, se ha puesto en relevancia la salud mental, el ir a terapia, que era algo que estaba como era un poco tabú, y se ha puesto en valor todo eso, ¿no? El dedicarte una hora a hablar con alguien de tus cosas y de tu interior. Y al final la poesía, tanto cuando la escribes como cuando la lees, haces ejercicio de poner un poco de pausa y de escucharte por dentro y de saber lo que está pasando ahí, porque ahí dentro siempre pasan cosas. Y cuando las escribes es cuando las descubres, o cuando las lees es cuando las entiendes. Entonces creo que es un género que, como es algo emocional y es algo común a todos, también nos acerca. Y creo que es importante ahora mismo estar próximos los unos a los otros. Bueno, de alguna manera, por lo que tú dices, la poesía es terapéutica también. Y uno piensa en Sherezada, esa muchacha que contaba cuentos durante 1001 noches y que fue capaz de calmar a un celópata que quería matarla. Bueno, tú has sido de alguna manera una Sherezad de la palabra poética. Has cantado 1001 poemas, y esos poemas han llegado a vastos públicos que probablemente se han sanado. Has hablado del amor, pero también has hablado del desamor. Es decir, la palabra poética sanadora. Sí, totalmente. A ver, yo pues soy muy lectora desde pequeña, entonces sé perfectamente que los libros ayudan muchísimo, tanto la narrativa, la poesía, el teatro, la cultura en general, la música, todo tipo de artes ayudan, pero porque te conectan con esas partes de ti mismo que no ves a primera vista. Entonces es como, digamos, como una herramienta para llegar a esos lugares. Entonces, por supuesto que es algo muy, muy benévolo para todo el mundo, y es un género muy bondadoso y que considero que está lleno de que todo lo que tiene es bueno para nuestro interior y para nuestro exterior, y para poder tener una vida con una gestión emocional un poco mejor y más tranquila. Tu poesía, principalmente una poesía de amor, pero también de desamor, ¿no? Amor y desamor están íntimamente unidos, así como vida y muerte. Pero, y en ese sentido, la poesía lírica en Occidente está unida a la historia del amor. Se dice que partió con los trovadores en el siglo II. O sea, poesía y amor están íntimamente unidas, pareciera. Sí, es que yo creo que el amor es un sentimiento que reúne todas las emociones. O sea, en el amor te puedes encontrar la tristeza, la alegría, la pasión, la rabia, el miedo, la indiferencia. Y además que el amor puede ser de muchos tipos, ¿no? Puede ser el amor de pareja, pero también el amor a tus abuelos, a tus perros, a tus amigos, a uno mismo. Entonces, evidentemente, ahí dentro lo encuentras todo. Es el gran motor del mundo, y no tiene, para mí no tiene límites, y si los tiene yo no los he encontrado. Este espectáculo que tú vas a presentar el 16 de mayo, a ver, eres tú recitando, no cantando, ¿no? Recitando, acompañada por un músico, y entiendo que hay juegos con distintos tipos de tonalidades de voz, con, bueno, distorsión de vocales. ¿Qué es lo que pasa en ese espectáculo que tú vas a presentar acá en Chile? ¿Qué ocurre el 16 de mayo? A las 20 horas en el Teatro Sí, Nescafé de Santander. exacto. Pues es una locura. Si alguien tiene mucha prisa y mucho ansia y quiere saber un poco de qué va el tema, puede escuchar alguna cosa en Spotify, pero yo animo a que vean el directo, porque lo que tenemos preparado es un show muy técnico, muy, muy trabajado, muy profesional, con su guión técnico hasta de las luces. O sea, es una cosa que nos llevamos ya mucho tiempo trabajando, que lo hemos llevado a otros países y que siempre ha gustado mucho y ha ido muy bien. Y nuestra intención, tanto la de Manu, que es mi músico, como la mía, es que la gente, digamos, viaje por una montaña rusa emocional, que de pronto se puedan reír, como puedan bailar, como puedan llorar, o como puedan respirar por fin tranquilos. De hecho, hay algún poema que te invita a esa fiesta, y otros poemas más intimistas en los que yo pido que la gente cierre los ojos, se olvide del teatro y conecte consigo mismo. Hay otros que son más... pues de pronto no quiero desvelar mucho, pero de pronto la sensación que tienes es más como de miedo. O sea, como cada poema es distinto y yo quiero transmitir una cosa diferente, lo hemos acompañado eso con la música,
y con los efectos técnicos, y creo que es un gran trabajo el que hemos hecho y que a la gente le va a gustar. Me gustaría que me contaras cuáles son los poetas de amor y desamor que más admiras, que más te acompañan o te han acompañado ya como lectora. Sí, bueno, pues son muchísimos. Te diría, pues como hemos nombrado ya a Bécquer y a Benjamín Prado, para mí son dos poetas esenciales en mi trayectoria de lectora y de escritora de poesía. Idea Vilariño es una de mis poetas favoritas también, Alejandra Pizarnik. Luis García Montero me encanta, clásicos como Benedetti o Neruda, o me voy a gente más contemporánea como Natalia Romero, Luciana Reif, Gabriela Mistral, ahora que tengo muchas ganas de ir a Chile, ¿no? y de descubrir por allí a más poetas y gente. Tengo muchas ganas de leer a poetas contemporáneos. Me pasa mucho en estos viajes que hago a Latinoamérica, que como allí a España no llegan los libros, igual que aquí no llegan los de España, cuesta mucho y mucho tiempo y tienes que ser algo conocido para poder hacerlo. Es en estos viajes, cuando piso estas tierras, que descubro a gente nueva, gente joven que está haciendo cosas increíbles y de los cuales pues me sirve a mí de inspiración para seguir con mi trabajo. Tú le escribes un poema de amor a América Latina en tu último libro, Adiós al frío, libro de poemas, y dices, porque Sí. eres una y eres cientos, América Latina, yo te llevaré conmigo y me llevaré contigo todo el tiempo que me queda, todo el tiempo que me esperes. Ahí hubo un flechazo de amor, ¿no? Entre América Latina y tú. Me cuesta mucho explicártelo, pero siento que me repito mucho porque estoy todo el rato dando las gracias, pero es que es el sentimiento que tengo. Si miro atrás y pienso, o sea, y justo ahora, ¿no? Y pienso, voy a ir a Chile por primera vez en mi vida, va a ser gracias a la poesía, y va a ser gracias a la poesía en segundo lugar. En primer lugar, gracias a la gente que está comprando una entrada para escucharnos, ¿no? Entonces me parece algo, no sé, es como un voto de confianza que agradezco mucho. Sé que este oficio es complicado, que es muy difícil hacerse ver, que hay mucha gente, y el público a mí en Latinoamérica, como yo empecé, como decías antes, con el blog, internet y todo esto, han estado ahí desde el principio. De hecho, es que hay muchos países en los que mis libros no han llegado todavía, pero hay gente que me lee y hay gente que me pide. Si yo voy a Chile es porque hay gente que me ha dicho ven a Chile, si no yo no voy. Entonces es algo muy mágico que yo valoro increíblemente, a unos niveles que ojalá la gente pueda llegar a entenderlo, y agradezco además muchísimo y lo destaco, y quiero que la gente sepa que soy consciente del esfuerzo económico también que supone y de lo que valoro y lo que el orgullo que me hace sentir que están en países en los que la cultura es tan valorada. Bueno, te vas a encontrar con un país en que la poesía sale a borbotones, esa es la verdad. Es un país curioso, estamos en el fin del mundo, finis terrae. No somos Argentina, que es un país muy culto, más europeo. Este es un país más salvaje, en cierto sentido, por su geografía, pero con mucha poesía. Y yo creo que eso va a ser un encuentro importante de diálogo tuyo con la poesía de acá. Elvira, ¿será posible que tú nos recites o nos leas un poema? Será mucho, porque hemos hablado desde la poesía, pero que ganas de escuchar la poesía en tu propia voz. Venga, te puedo decir, si quieres, un verso, el verso final, que además es el que da título a la gira, que es yo no quiero ser recuerdo, mi amor, quiero que me mires y adivines el futuro. Hermoso. Yo no quiero ser recuerdo, mi amor, quiero que adivines el futuro. No, quiero que me mires y adivines el futuro. Quiero que me mires y adivines el futuro. Tú dijiste en una columna que escribiste, tú tienes sostienes una columna en el diario El País, entiendo. La tuve. La tuviste, sobre Madrid, pero escribiste sobre Neruda del año 2021 y dijiste, el fuego se consume, pero de él queda la ceniza y el humo. Del amor que desaparece queda la herida y el recuerdo. Y una parte de tu poesía entra ahí. Es decir, se interna en la herida y en el recuerdo. Generalmente nosotros tratamos de escapar de esa herida, pero tú te internas ahí. Bueno, me interesa, creo que ahí sí, es que creo que es donde se encuentra todo, el origen de todo. No me paso toda mi vida 24 horas entrando de lleno en la herida, pero sí que reservo ese espacio cuando estoy escribiendo, porque creo a mí me resulta muy interesante, y creo que es bastante nutritivo entender de todos estamos heridos y todos, la vida es eso, ¿no? Te van dando golpes y muchas veces no entiendes de dónde vienen o qué significan.
y yo gracias a la poesía los entiendo. Y si puedo escribir un poema y ayudar a que alguien también lo entienda sus propias heridas, pues me parece algo maravilloso, casi mágico. ¿Cómo llega un poema a ti? ¿Es como un rumor primero que se escucha? Así se dice, por ejemplo, que los perros, antes de que empiece un terremoto, como en Chile, un país de terremoto, los perros sienten el terremoto antes de que nosotros. Se dice que los poetas también sienten un temblor o un terremoto antes que los otros. ¿Cómo llega la poesía a ti? ¿Cómo llega un poema? Pues es algo físico, creo. Me pilla en cualquier parte. Yo no soy una persona... Con la narrativa es distinto. Ahí sí que me esfuerzo más y necesito como una disciplina, pero con la poesía es un impulso físico. De repente llega, me puede pillar en casa, me puede pillar en el autobús, en la sala de espera del médico o en un parque, me puede pillar en cualquier sitio, pero de pronto es como una necesidad de decir algo y sobre todo... Te digo físico porque es casi como la sensación de necesitar sacar algo de dentro del cuerpo que te está pesando, como cuando tienes ganas de llorar y las lágrimas te caen solas, pues, o ganas de reír y se te escapa la risa, pues esto es un poco parecido, como una necesidad de sacar algo que hay ahí dentro y que tiene que salir. Se tiende a decir de que hoy día se lee menos poesía, la poesía tiene menos lectores en las generaciones jóvenes, pero lo que tú estás haciendo está mostrando lo contrario, que hay muchos jóvenes que están interesados en escuchar poesía, que van a verte, a oír poesía. Entonces, ¿cuál es tu mirada? ¿Dónde están los lectores u oidores o escuchadores de poesía? Bueno, yo creo que esto se ha dicho siempre, ¿no? Que la gente joven no lee y la poesía y todo esto. Yo, bueno, pues por experiencia que te voy a contar, que creo que es todo lo contrario. Es verdad que bueno, no es un género masivo, evidentemente, y por desgracia, pero creo que es precisamente la gente joven la que le está quitando toda esa caspa que tenía, la está sacando de los cajones, se está dando una oportunidad, se está enamorando con la poesía y de la poesía y son ellos los que están revitalizando mucho este género, porque creo que es un público que no tiene prejuicios, que no tiene problemas en escuchar a alguien que les viene a contar algo, que les viene a compartir algo, que valoran ese esfuerzo también intimista y que lo entienden y que lo hacen suyo. Entonces creo que estamos en un momento, llevamos ya unos años en un momento, por lo menos en España, bueno, respecto a la poesía, a pesar de que haya quien no le apetezca o quien le dé miedo, no lo sé, pero creo que las oportunidades son grandes y que los poetas jóvenes están escribiendo cosas maravillosas. Bueno, tú no solamente has explorado nuevas posibilidades para compartir la poesía, es decir, a través del espectáculo oral, a través de un blog, etcétera, sino que también te aventuraste en escribir una novela. Aquí tengo en mis manos la novela Días sin ti, editada por Seix Barral. De hecho, obtuvo el premio Biblioteca Breve, que es la historia de una abuela y un nieto. Es un contrapunto entre una abuela, maestra en tiempos de la República, y Gael, que es este joven que llega a ser profesor de arte en una escuela de arte, y hay un contrapunto entre las reflexiones, la palabra de Elvira, su abuela, y en la historia de Gael. A ver, ¿cómo fue incursionar en la novela y de qué manera te ayudó también la poesía al escribir novela? Pues bueno, fue un desafío al final porque yo no me veía capaz al principio de cambiar así de manera tan radical. En la poesía al final digamos que es un poco mi idioma, mi manera de expresarme y la narrativa para mí es totalmente diferente. Lo que pasa es que es igual que los artículos del periódico, me ayudan a contar cosas distintas que no podría contar con otro género, entonces esa parte me atrae mucho. Y la poesía me ayuda porque, fíjate, es algo inconsciente, pero siempre que estoy, ahora que también estoy escribiendo lo que espero sea mi segunda novela, siempre que estoy en este proceso creativo de narrativa, leo muchísima poesía. Mucha narrativa también, pero cuando estoy más bloqueada o cuando siento que estoy con la página en blanco, me leo unos poemas y digamos que conecto otra vez. Entonces creo que la poesía siempre está en todo lo que hago. ¿Y qué poeta te ayudó, qué poema te ayudó en esta novela? Bueno, muchísimos, pero ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo mucho, tengo un libro de las poesías completas que es gigantesco y maravilloso, de Cristina Peri Rossi, que es una poeta que me fascina y que la tengo siempre ahí a mano. Me activa mucho.
Bueno, la abuela le dice a Gael, que era su nieto, antes de que se fuera, que falleciera, digamos, le dice: escúchame bien esto, Gael, que te digo, que más sabe la perra por vieja que por perra. Hagas lo que hagas, busca el latido. Me impresionó y me gustó mucho ese consejo que le da la abuela Gracias. a su nieto. Busca el latido. De alguna manera tú has buscado ese latido, ¿no? En la poesía, en la palabra. Sí, sí, es una referencia a lo que yo encuentro en este caso en la escritura, que es eso que te apasiona, ¿no? Que te hace sentirte vivo, que te hace latir. Y es como ese consejo de, sobre todo, referido a todo en general, pero es verdad que con especial énfasis en cualquier disciplina artística. En que si alguien siente una pulsión, ya sea para escribir, para cantar, para rapear, para esculpir, para pintar, para bailar, que no lo suelte y que se quede ahí, ¿no? Que lo proteja, que lo cuide y que intente desarrollarlo porque vivir así es un poquito más sencillo. Un poeta chileno, Manuel Silva Acevedo, gran poeta que te recomiendo, confiesa en un poema, en un poemario depresivo, de mucho dolor, de desamor también: la poesía me salvó de morir como un perro, dice Manuel Silva Acevedo. ¿Te ha salvado la poesía en momentos de desamor que se ve que son intensos, como los Por has vivido? supuesto, sí. Sí, ha sido como una especie de terapia, ¿no? Pues lo que te digo en esta conversación, de encontrar esas respuestas. Cuando no entiendes nada, cuando más perdida te sientes, cuando más dolida estás o más desconsolada. Es un ejercicio creativo de escribir las cosas y de traducirlas, sobre todo. Entonces, en esos momentos tan dolorosos, cuando te pasan ese tipo de cosas de todo tipo, al final, dolores de todo tipo, la poesía es una mano amiga que hay que cuidar mucho y hay que utilizar porque es muy buena, muy benévola. Elvira, hay un poema, a ver, este poemario tuyo, Adiós al frío, es un libro que de alguna manera intenta salir justamente desde un abismo, salir desde un momento de pérdida. A ver, cuéntame la historia de este poemario. Pues es un libro que, bueno, que el anterior habían pasado 4 años, que fue La soledad, un cuerpo acostumbrado a la herida, y es este libro que yo escribí después de una ruptura bastante traumática, que lo escribí como en 3 meses y me salvó totalmente de aquello. Y después, 4 años después, viene este libro que es pues todo ese después a la soledad, un cuerpo acostumbrado a la herida, toda esa época más de reflexión, de ese proceso de volver a aprender a caminar de nuevo, de curar esas heridas, de ver en qué ha quedado todo, en qué punto está mi vida en ese momento y cómo la traduzco y cómo la vivo yo. Entonces es un libro más reflexivo, más tranquilo, que guarda todavía esas heridas, pero que las ve desde otro lugar. Otro poeta chileno, Gonzalo Rojas, hacía esta pregunta en un gran poema del Eros y del Tánatos también, Gonzalo Rojas. ¿Qué se ama cuando se ama? Así comienza el poema. ¿Cómo podrías tratar de intentar responder esta pregunta, Elvira? ¿Qué se ama cuando se ama? Yo creo que fundamentalmente lo que nos hace sentir. Creo que es algo individual. Creo que es cuando uno está enamorado, cuando uno quiere a alguien, de lo que nos enamoramos, creo, es como de esas cosas que sentimos por dentro, que nos hacen sentir también, ¿no? Ese entusiasmo del que hablábamos, esa emoción, esa novedad, la pasión, el sentir por fin que has encontrado tu sitio y que hay un lugar donde puedes depositar todas tus emociones buenas. Creo que eso es lo que verdaderamente engancha, cómo nos sentimos nosotros por dentro. Elvira, yo te quiero agradecer mucho este paseo. Para mí ha sido muy grato conversar contigo esta tarde en este jardín del fin del mundo. Igualmente. En Chile. Te esperamos con los brazos abiertos. Vamos a asistir a tu espectáculo. Invitamos a todos los que nos escuchan a ir a vivir la poesía en este espectáculo poético musical de la poeta española Elvira Sastre, poeta, escritora, traductora. Yo no quiero ser recuerdo. 16 de mayo a las 20 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Muchas gracias, Elvira, por habernos acompañado esta tarde. A ti. Un placer, muchísimas gracias. Y a ustedes los invitamos a seguir con nosotros
mañana a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles que nos acompaña el grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Hasta mañana y viva la poesía. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo